Quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Dice la palabra del Señor: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor dice que será predicado el evangelio, pero no cualquier evangelio. Dice que será predicado este evangelio del reino. Nos está hablando de un reino, no solo de un evangelio. El evangelio va acompañado del reino. La palabra dice en Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Quiero que me acompañen también a Gálatas. Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo había ido allí y les había transmitido el mensaje que Dios le había dado, y ellos en poco tiempo se apartaron de ese mensaje y empezaron a caminar de otra manera. Pablo dice que fue muy pronto para que ellos hubieran hecho esto. Ahora Pablo dice en el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Pero hay algunas personas que utilizan el evangelio, lo tergiversan para buscar intereses propios, para buscar algo que Dios no está buscando. Por eso es claro que tengamos muy presente cuál es el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Nosotros podemos pensar que predicar la palabra es predicar el evangelio del reino. No necesariamente. Hay mucha gente que predica la palabra y utiliza la palabra de Dios para hacer cosas que no son de Dios. Y los hay por muchos lugares. Pululan. Utilizan la palabra de Dios para enriquecerse y están predicando la palabra de Dios. Muchas sectas están utilizando también la palabra de Dios para llevar adeptos tras de sí y llevarlos a hacer cosas que no son voluntad del Señor. Predicar la palabra del Señor no necesariamente es predicar el evangelio. Se puede tener un cuchillo y ese cuchillo yo lo puedo usar para partir el pan, para partir una torta, para cortar una carne. Lo puedo utilizar para herir a una persona, amedrentarla. Es el mismo cuchillo. No es problema del cuchillo. El problema es de quien lo está usando. Y muchas personas hallan tropiezo porque como hay algunos que están utilizando mal la palabra del Señor para hacer lo que no era el propósito que se hiciera, entonces la gente dice: mire, es que todos los predicadores hacen eso. Ponen en vergüenza el nombre del Señor. Por eso también tenemos que tener muy claro cuál es la intención al usar la palabra, al predicar la palabra. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Qué es el reino? Nosotros tal vez pensamos que el mensaje del evangelio es del reino, es que Jesús vino y murió y resucitó, y sí, ciertamente eso es el eje del mensaje del evangelio. Sin embargo, antes que esto ocurriera, Juan ya predicaba el evangelio del reino. Predicaba el reino de Dios. Dice en Mateo 3:2. Busquemos Mateo 3:2. Juan decía, y diciendo, voy a leer del 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe? Juan ya venía hablando de un reino que venía. Estaba cerca. Y eso le costó la vida. Ahora, situémonos un poquito en el contexto de cuando Juan dijo esto. Estaban en el Imperio Romano.
El Imperio Romano llegó a ser uno de los imperios más poderosos que ha conocido este planeta. Tenía un sistema de gobierno muy avanzado, pero tenía unos emperadores muy corruptos. Extremadamente corruptos. Aunque muy hábiles, gobernaron bien, en cierto sentido, tuvieron calidad de vida para su imperio. Aunque no era un imperio, era una república que era gobernada por el Senado, pero en algún momento se extendió tanto que necesitaban controlar el poder militar y un hombre se erigió como emperador, que era más fácil que un hombre se dirigiera a tener a un montonón de personas decidiendo cosas. Y en el año 27 a.C. un hombre se erigió emperador. En ese contexto, a pesar de que ellos gobernaron relativamente bien, comparado con otros imperios, comparado con otros gobiernos incluso de nuestros días, eran personas extremadamente corruptas. Personas con una moral extremadamente baja. Entonces, cuando un emperador moría, para algunos era como una esperanza que iba a haber un cambio. Sucede todavía. Vote por el cambio. Hay un cambio. Y la gente pone su esperanza en eso creyendo que si nos gobierna la derecha, la izquierda va a traer un cambio. Si nos gobierna la izquierda, la derecha va a traer un cambio. El centro va a hacer un cambio y buscamos el cambio porque en cierta medida la vida en este mundo es complicada, es compleja. Ni siquiera en las superpotencias que han alcanzado un buen nivel de vida, todo es maravilloso. Entonces la gente busca un cambio. Y cuando moría un emperador, había la esperanza de un cambio. Pero pues como no habían medios electrónicos, no estaba el internet, no estaba el periódico, no estaba el celular, la manera de proclamar eso a través de voceros. Ellos se iban por el Imperio Romano proclamando que había otro nuevo emperador. Iba proclamando lo que los romanos llamaban el Evangelium, que era la buena nueva de que había un nuevo rey. Ya alguien viene, de pronto es un cambio, alguien diferente, de pronto la situación mejora. Mucha gente vivía oprimida por los impuestos, porque los militares los oprimían, por muchas cosas. Entonces era una esperanza para la gente que hubiera un gobernador diferente. En ese contexto viene esa palabra, la buena nueva de que hay un nuevo rey, y tiene que ver con el reino también. En la mente romana era eso. Hay alguien más que quiere gobernar. Hay un nuevo rey que surgió. Juan predicó, Jesucristo también predicó acerca del reino de Dios. Dice ahí mismo, más adelante, en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez. Está hablando de un reino. Es central esto. No importa si nosotros predicamos todo el mensaje de Jesús y no tenemos claro esto, porque esto es absolutamente central entender. El mensaje del Señor y el mensaje de Juan Bautista no era tanto un cambio de costumbres, sino era un reino. Alguien quería venir a gobernar, alguien iba a venir a gobernar, había un nuevo rey. El mensaje de Jesús era ese. Se menciona más o menos 69 veces en el Nuevo Testamento. Jesús menciona el reino de los cielos y el reino de Dios. Jesús venía predicando un reino diferente. Cuando Jesús manda a sus discípulos también les dice que prediquen acerca del reino de Dios. En Mateo 10:7 dice, Él manda a los 12 a predicar y les dice en el 17, yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Después de eso iban a haber una serie de señales, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hoy en día se hacen muchas campañas, algunas de sanación, de liberación, predicaciones. Pero si esas campañas no se anteceden con que debe haber un nuevo rey que quiere venir a gobernar
son simplemente personas que están utilizando las cosas de Dios para su propio beneficio. Esto es una, como dijera yo, no me gustaría llamarlo fórmula, pero es que bueno, hoy en día hay una cantidad de falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos profetas, siempre los ha habido. Lo que pasa es que tal vez ahorita es más asequible que ellos lleguen a la gente a través de los medios digitales. Hay algo que es muy práctico para conocer cuando alguien está predicando algo falso y algo errado. Obviamente hay una cantidad de doctrinas que lo acompañan. Y es que esa persona busca que reine Dios, que gobierne Dios y que Dios sea exaltado, o que sea exaltada esa persona o un movimiento o una iglesia o una comunidad. Ahí, si está buscando no la gloria de Dios, sino su propia gloria, ya descártelo. Es falso. Absolutamente falso. Si está predicando lo primero y realmente quiere que Dios sea exaltado, puede que tenga problemas en su doctrina, como la persona que utiliza un cuchillo para abrir la carne y el cuchillo no tiene filo. El problema es que tiene que afilar el cuchillo, pero está buscando lo correcto. ¿Qué buscamos al buscar al Señor? ¿Y cuál es el mensaje que hemos recibido? ¿Y cuál es el mensaje que Dios quiere que transmitamos? Quiero que vayamos al libro de Lucas 3:1. Esto no está acá en Lucas 3:1. Cuando, ¿ustedes se acuerdan cuando Satanás tienta al Señor? La última tentación fue que le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. No se saltó ninguno porque la Escritura dice que le mostró todos los reinos de este mundo. Todos los reinos de este mundo, y Satanás le dice al Señor: todo esto yo te voy a dar si postrado me adoras, porque a mí me han sido dados. De una manera pequeña o grande, todos los reinos de este mundo están bajo el poder del diablo. Lo dice la Escritura. Por eso no va a encontrar usted un sistema de gobierno perfecto y justo. No existe. Hay unos más justos que otros, sí, es cierto. Y se necesita discernimiento para entender eso. Pero no hay ningún sistema del Señor que pueda reflejar el reino de Dios en esta tierra. No existe. Todos los reinos de este mundo le pertenecen al diablo. El Imperio Romano no era la excepción. Lucas dice, acá en el 3:1, Lucas era un médico, la palabra dice que él era médico, y es un historiador excepcional. Muchos descubrimientos arqueológicos han confirmado la veracidad, porque hay cosas en las que pareciera que Lucas se contradice con la historia, y muchos descubrimientos arqueológicos han confirmado lo que Lucas decía. Detalló muchas cosas. Aquí detalla algo cuando empieza el ministerio de Jesús y de Juan. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisianas tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Está en el 15, el año 15 del imperio de Tiberio. Tiberio fue el segundo emperador de Roma. El primero fue el famoso César Augusto. Tiberio fue un buen gobernador en cuanto a la política se refiere. Y era un hombre con una moral extremadamente baja. Para cuando se escribe eso, para el año 15, Tiberio se había ido a retirar a una isla en Nápoles, Italia. Y su afición más grande era tener relaciones sexuales con niños, a los que llamaba pececitos. Eso era su hobby.
lo que hacía Tiberio. Ese fue el tiempo en que Jesús empezó a predicar. Si nosotros creemos que nuestros gobernantes son malos y corruptos, siempre ha sido así. Ahora vamos a ver si de pronto, a veces pasa que el presidente es un buen presidente, mal presidente, corrupto, pero de pronto los gobernadores y alcaldes son un poquito mejores. Dice que el gobernador era un personaje que se llamaba Poncio Pilato. Poncio Pilato tenía básicamente dos funciones en el imperio. Era el que mandaban allá a gobernar un lugar tan apartado como Israel. De todo el imperio romano, Israel era una cosa muy pequeña, un pedacito de tierra pequeñito. Y mandaron a ese gobernador allá a ese lugar apartado para que gobernara a estas personas revoltosas que eran los judíos, que eran muy revoltosos. Para el imperio romano los judíos eran un complique en muchos aspectos. Y este personaje tenía dos funciones, que era recoger los impuestos y mantener el orden, lo que llama la paz romana. Cuando el Señor dice bienaventurados los pacificadores, se refería a un término, porque los pacificadores eran una línea del ejército que imponían la paz romana. Cuando había una sedición, llegaban los pacificadores romanos y acababan con la sedición a espada. Uno se imagina a los pacificadores, unas personas que llevan allá un mensaje tranquilo y paz y amor. No, esos eran los pacificadores. Y tenemos una espada. Y el Señor quiere que seamos pacificadores. A veces imponer la paz del Señor no es tan pacífico. Pablo enfrentó muchísimos problemas, contiendas, peleas, discusiones. Lo metieron preso, lo acusaban. Él no llegaba allá con un mensaje tranquilo, no, mire, no, tranquilo, sí, no, yo me someto, no. Pablo fue un pacificador. Los judíos del primer siglo entendían lo que era la paz romana. Y esa era la función de Pilato. Hay un hecho que en Lucas 13 se nos refiere acerca de Poncio Pilato. Lucas 13:1. En ese mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato, según lo que nos deja la historia, era un personaje que era experto en generar falsas contiendas para imponer la paz. Básicamente lo que hacen algunos poderes políticos, que empiezan a rebotar a todo mundo para pedir un cambio y alborotan a todo mundo, era algo así lo que él hacía. Cuando él veía un atisbo de sedición, entonces mezclaba con las personas, algunos espías, ellos generaban una revolución y los soldados entraban a atacar, excusados en ese hecho, entraban a atacar la sedición y a acabar con todos los rebeldes. Esa era la manera en que actuaba Poncio Pilato. Y aquí parece que había habido una sedición y había habido derramamiento de sangre, y el culpable era Poncio Pilato. Ese era el personaje, o sea que el gobernador no era menos corrupto. Bueno, vamos a ver si estos otros personajes eran un poquito mejores. Dice que Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Itumea y de la provincia de Traconite, y Lisianas, tetrarca de Abilini. Había un representante del imperio antes de estos tres tetrarcas, que era Herodes el Grande. Era el que gobernaba toda esa tierra. Y si usted pone a ver, Israel es un pedacito pequeñito de tierra, eso es pequeño, tal vez como Cundinamarca. Y tenía muchos gobernantes. Está por un lado el César,
Está el gobernador Poncio Pilato y ya tres tetrarcas ahí de los 4 que había en Roma. ¿Qué había pasado? Que Herodes había muerto. Herodes fue un gobernante malo, malo, pero fue muy hábil, extremadamente hábil. Entonces al emperador le servía a Herodes. Era tan malo que el emperador decía de Herodes, Octavio decía de Herodes, es mejor ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Porque Herodes practicaba la religión judía y no comía cerdo y no mataba cerdo, pero sí mató a varios de sus hijos. Esa era la calidad de gobernantes, pero era extremadamente inteligente. Sus hijos eran igual de crueles, pero eran muy brutos. Cuando él muere, le parece mejor al imperio dividir este pedazo de tierra en 4 partes, que eran las tetrarquías, y dividirlas entre sus 4 hijos. Pero ellos eran igual de crueles al papá, pero más brutos que el papá. No tenían la capacidad de controlar todo. Igual, no ha cambiado. ¿Cuánta gente que ponen en el gobierno que no tiene las capacidades, las competencias, simplemente porque son amigos o siguen la ideología del gobierno de turno? Eso era en el ámbito político, los que dirigían al pueblo. En el ámbito religioso, ¿qué pasaba? Dice ahí en el 3.1, en el 3.2 de Lucas. Y siendo sumos sacerdotes Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Los que dirigen la religión generalmente también dirigen a la gente. Aquí en Colombia pasaba hace años, cuando no estaba la Constitución del 91, que había un concordato y el sacerdote tenía el mismo poder legal que un alcalde. Él tomaba decisiones gubernamentales. Algunos se acuerdan que les tocaba presentar la partida de bautizo para muchos asuntos legales. Eso era un documento legal. Siempre los dirigentes religiosos han tenido poder cuando se alinean con el poder. Y esta no era la excepción. Ahora, debía haber un sumo sacerdote. Usted dice, ¿por qué se equivocó Lucas y pone 2 sumos sacerdotes, Anas y Caifás? El sumo sacerdote era Caifás, era el que venía por línea de sangre. Era el sumo sacerdote oficial. Pero Anas era el suegro de Caifás y era el que tomaba las decisiones. Y Lucas es tan exacto en su crónica que dice hay 2 sumos sacerdotes. Está Caifás, que es el que realmente tiene el título de sumo sacerdote, pero el que está tomando las decisiones es Anas. Cuando usted ve que llevan a Jesucristo al juicio, a la primera persona que lo llevan es a Anas, no a Caifás, que era el sumo sacerdote. Era el poder detrás del poder, y sigue sucediendo igual. Muchas figuras que usted ve allá, que son las que supuestamente toman las decisiones, son simplemente títeres y marionetas de otros que están detrás del poder. Entonces, en ese contexto se está predicando un reino. No era diferente ahora. Los gobernantes de ese mundo han sido corruptos, siempre. No puede haber esperanza en un gobierno en este mundo, aunque hay diferencia, es verdad. Pero esa era la calidad de gobernantes que había en el tiempo del Señor. Entonces, si nosotros creemos que ahorita es difícil compartir el Evangelio en muchos lugares, solo este versículo nos desmonta esa narrativa. Era muy difícil en esa época. Quiero que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 2. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Entre más gobiernos, más corrupto sea el sistema de gobierno, más funcionarios públicos va a haber. Cuando sea que un gobierno empieza a abrir ministerios, embajadas,
secretaría de no sé qué, secretaría de no sé qué más. Esos son gobiernos muy corruptos. Pero vienen por causa de la corrupción de la nación. Es entregada a muchos gobernantes. Es mejor cuando hay, incluso para Dios, uno ve que en la imagen que se le muestra a Nabucodonosor, usted ve que los sistemas de gobierno se van degradando. El primero era de oro, luego de plata, de bronce y termina en el barro mezclado con hierro. Y cuando se le revela el significado de la visión a Daniel, él habla de que son reinos que van a venir. Los reinos de este mundo se van degradando. Las monarquías delante de Dios son el sistema del hombre, porque no es ni siquiera el sistema de Dios, pero el sistema del hombre menos corrupto. Porque Dios puede inclinar el corazón de un rey a sus decisiones. Pero cuando hay muchas personas, ya cuando vinieron por lo menos los babilonios, usted ve que el rey quería salvar a Daniel, pero no podía, porque él estaba supeditado a sus funcionarios. Y eso pasa. Y eso Dios lo permite, ¿por qué? Porque como el hombre se corrompe, entonces necesita gente que le haga contrapeso, pero eso no era el propósito de Dios. Vamos al libro de Eclesiastés 8:9. Dice, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que se hace debajo, lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Entre más poder tenga el Estado, más control va a tener sobre sus ciudadanos. Y hay estados totalitarios donde la gente ya no puede ni siquiera opinar. Tenemos un ejemplo aquí muy cerca. Ya ni siquiera vale el voto, la fantasía del voto. El hombre se enseñorea al otro hombre para su mal. Esos son los sistemas de los hombres. ¿Por qué hablo todo esto? Porque es que es triste que esto se ha infiltrado en la iglesia. Nunca fue el propósito de Dios que un hombre gobernara a otro hombre. No es el propósito de Dios. Cuando Dios crea al hombre, le dice, vaya por la tierra, ándela, multiplíquese, júzguela. Pero empezaron los sistemas de los hombres. Si usted lee atentamente, las primeras personas que edificaron ciudades fueron los descendientes de Caín. Los descendientes de Sem no edificaron nada. Se dice Sem tuvo tal hijo y él engendró tal hijo y ya. Personas que vivieron una vida sencilla. Los descendientes de Caín edificaron ciudades. Y empezaron a enseñorearse del conocimiento. Dice que uno era padre de los que hacen orfebrería y el otro era padre de los que tocan instrumentos. Empiezan todos los sistemas educativos de los hombres que se han infiltrado en la iglesia. Ahora para ser ministro tiene que tener un poco de títulos y cosas de formación de hombres. No encuentra eso en la escritura. Todas las edificaciones de las culturas antiguas, todas, casi sin excepción, tienen una forma piramidal. Las construcciones muestran la cosmovisión de las culturas. Porque las culturas conciben los sistemas de gobierno como una persona o dos o tres privilegiados, que son los que dictan todas las órdenes, luego los subordinados, unos más acá y otros más allá y el resto del pueblo abajo. Van así, en una línea de poder y de mando. Y eso se ha infiltrado en la iglesia. El papado no empezó así. Empezó cuando a un hombre le pareció que él debía ser el principal y que sin él nada podía funcionar. Ahí empezó la semilla del papado. Y eso viene de atrás. ¿De dónde viene eso?
Quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 10, versículo 8. El Señor había destruido la tierra por causa de la maldad y había venido un diluvio. Ese diluvio sobrevivió solamente Noé y su familia. Noé tenía 3 hijos que eran Sem, Can y Jafet. Can fue un personaje que ya venía con una simiente extraña de rebeldía y su padre lo maldijo porque vio la desnudez de su padre. No sabemos exactamente, pero si usted lee atentamente todas las leyes que el Señor dio, en todo lugar donde Él habla de ver la desnudez tiene una connotación sexual. Todo. Entonces no sabemos cuál fue realmente el pecado para que le cargara esa maldición. Pero Él vio la desnudez de su padre. Y fue un hombre que el padre lo maldijo. Toda esa genealogía traía algo en su sangre. Y de esa genealogía sale un personaje que es muy famoso en la cultura antigua y que casi todas las culturas lo representaron. Y aún hoy en día nos heredaron parte de esa cultura. Dice acá, en el 8, 10:8. Cus era el hijo de Cam, que era uno de los hijos de Noé, y Cus engendró a este hombre. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Fue el primer hombre que tuvo poder. Es una historia bastante interesante la Nimrod y nos daría para muchas reuniones. Hay libros muy interesantes que hablan acerca de esto. Hay gente que ha hecho mucha investigación acerca de este personaje. Tiene que ver mucho con el culto a la madre y al niño. Tiene muchísimo que ver con el culto al sol. Y con muchas cosas que nos han heredado los sistemas religiosos hasta nuestros días. Y lo que parece ser es que este hombre en algún momento pensó que él podía gobernar sobre otros porque tal vez tenía más capacidades que otros y no utilizó esas capacidades que Dios le había dado para servir a los demás, sino para enseñorearse de los demás. Y fue el primer poderoso de la tierra. Y edificó ciudades. Dice ahí, el 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Él iba adelante, no detrás del Señor, él no iba siguiendo al Señor. Él iba haciendo su voluntad. Él iba, como dicen, en la suya. Y fue el comienzo de su reino. Tuvo un reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misrán engendró a Ludim, Anim, bueno, habla de otros descendientes. Edificó varias ciudades. Fue un hombre muy poderoso. Lo que se ha investigado es que parece que este personaje fue el primero en entrenar ejércitos, en domesticar caballos, en domesticar animales salvajes. Fue un personaje que quiso gobernar aparte de Dios y ya sabemos por quién está inspirado. Dios no da en ningún lado una orden de un rey o de un reino, salvo el reino de Él y su señorío. Pero viene una simiente de hombres que quiere gobernar sobre los otros. Un capítulo más adelante pasa un hecho que es absolutamente crucial. El capítulo 11 de Génesis dice, habla de la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. La palabra Sinar quiere decir entre dos ríos. Era un lugar muy fértil y todos los descubrimientos arqueológicos nos confirman que ahí fue donde existió por primera vez una civilización. Se organizaron y empezaron a construir ciudades grandes. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. La piedra es algo que provee la naturaleza. Y la Escritura dice que nosotros somos piedras vivas.
Usted va a una piedra en la naturaleza y no encuentra una piedra igual a otra. No la encuentra. Y los cristianos formados por Dios no son iguales ninguno al otro. Pero la religión hace lo que hizo Nimrod, hace ladrillos. Y cuando ve que todo el mundo está hablando lo mismo, como dijo Marty Wayne, cuando todo el mundo está pensando lo mismo, es porque seguramente nadie está pensando. Congregaciones donde todo el mundo es igual, todo el mundo habla lo mismo, todo el mundo habla como el pastor, toman los mismos ademanes, están siendo formados por hombres, en un moldecito. El ministerio perfecciona la obra de Dios, pero lo único que forma a los creyentes es el Espíritu Santo. Y si usted no tiene una conexión directa con el Espíritu Santo, usted no va a llegar a la madurez, no importa qué buena doctrina le den. Lo que podemos hacer desde acá es algo confirmar lo que Dios está haciendo en su corazón y mostrarle otras cosas para su edificación. Pero si usted no busca la guía directa de Dios, usted no va a ser maduro. Va a ser otro ladrillo formado por hombres. Ellos hicieron eso, reemplazaron lo que daba la naturaleza por algo que ellos edificaban, porque es que para edificar una torre en piedras es algo muy complejo. Por eso los templos que el Señor mandó a hacer no eran altos. Desde el tabernáculo hasta la Nueva Jerusalén eran templos cuadrados. Incluso en la Nueva Jerusalén, que es la que desciende del cielo, eso está en Apocalipsis 21, creo. Vea lo interesante de esto. Apocalipsis 21. (21:16). Cuando Juan en su visión del Apocalipsis, que Apocalipsis se imagina usted como una cosa, no sé, como un cuento de mitología o algo así. La palabra Apocalipsis quiere decir revelaciones. Eso es así. Dios revela lo que va a pasar, lo que está pasando y cómo es el propósito de Dios en esta tierra. Cuando Juan ve que desciende la ciudad, pues usted se imagina una ciudad como las ciudades de los hombres, que es larga, con torres, con edificios, con casas. Pero Juan ve la ciudad y mire lo que dice, cómo era la ciudad. El 16 dice, la ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Era un cubo. Las tres dimensiones eran iguales. Todos los edificios del Señor eran así, no había un lugar más alto que otro. Y nosotros somos edificio de Dios, labranza de Dios. Nosotros somos la construcción de Dios sobre esta tierra. No hay uno más grande que otro. No está usted acá y el otro hermano está acá. Dios está acá y usted y yo estamos acá. No hay uno más alto que otro. No hay uno más grande que otro. No es un reino como el de los hombres que se enseñorean de las naciones, dijo el Señor. Por eso venía a proclamar un reino diferente. El evangelio del reino tiene que ver con eso. El Señor quiere reinar sobre su vida y quiere gobernar sobre su pueblo. Los hombres que están al frente de un lugar, de una congregación, de una comunidad, que toda la escritura, usted lo busca en toda la escritura de las cartas del Nuevo Testamento y en Hechos, nunca habla de un hombre gobernando la iglesia, siempre habla de ancianos, plural. Hay varios. No habla de un hombre. Entonces, donde usted ve congregaciones donde hay una sola persona que es la que tiene voz y voto, es la que dice, la que hace, la que toma decisiones. Y cuando esa persona no está, no funcionan las cosas, esa congregación ya tiene un leudo de una doctrina que el Señor menciona más adelante. Claro que hay personas maduras que deben tomar decisiones porque es como una familia. En su familia, si usted está organizado, pues no va a permitir que los niños tomen decisiones.
Hay una autoridad que son sus papás. ¿Por qué son la autoridad los papás? Porque son más viejos. Ya vivieron lo que los niños no han vivido. Tienen una experiencia. Por eso las autoridades habla de ancianos, personas que ya recorrieron un camino. No es un título, no es que yo lo nombré a usted anciano. Hay establecimiento de ancianos, claro que sí. Pero no es porque le pusieron el título que es anciano. Es anciano porque es una persona que verdaderamente es anciano. Tiene madurez. Tiene experiencia. Eso es un anciano. Son las personas que sirven para tomar decisiones, eventualmente para que puedan juzgar algún caso, alguna cosa que sucede en la congregación, pero no es para gobernar y enseñorearse de las personas. Por eso es importante tener claro el reino. La invitación es que el Señor quiere reinar. Él vino predicando eso, un reino. Y Él quiere enviarnos a predicar un reino. Él quiere gobernar y tomar el control de nuestras vidas y el control de su pueblo, el control de su iglesia. En ese sistema de gobierno de la iglesia, el que Él propone es así como la Nueva Jerusalén, cúbico, donde nos sujetamos unos a otros. Por supuesto que hay personas que tienen algún tipo de autoridad, claro que sí, la Biblia habla claramente de eso, pero no son personas infalibles. Tienen que estar sujetos al resto de la comunidad. Eso lo dice la Escritura. Efesios 5:1. Perdón, no era 5:1 sino 5:21. Dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, sometimiento de unos con otros con un orden. Ahí empieza a hablar cuál es el orden. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eso tiene unas condiciones para el marido. Hay maridos opresores y yo he conocido maridos en muchas congregaciones que utilizan esa palabra para amedrentar a la esposa. Entonces la esposa ya no tiene voz ni voto y acá se hace lo que yo digo. No. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De esa manera que Cristo ama a su iglesia es que Dios está mandando a los maridos que amen a sus mujeres. Entonces ahí sí la mujer se va a sujetar a su marido porque ve que uno es un hombre que la ama y que busca también su bien. Está condicionado. No es una sujeción de que yo acá soy el esposo y soy el mandacallar. La mujer también tiene voz y voto. Y yo en mi experiencia puedo decir que uno a veces no ve cosas que la esposa sí ve. Y la esposa a veces le dice, mire, eso que usted está haciendo, o esa persona no es sincera. A mí me ha pasado. Mi esposa tiene muy buen discernimiento con las personas. Dice, esa persona no es sincera, y uno a veces dice, no, mi esposa está equivocada. Y ¡pum! Cuando resulta que se da uno cuenta, sí, la persona no era sincera. Es un sometimiento unos a otros. En amor el marido es la cabeza, obviamente, para que haya un orden, pero es un sometimiento unos a otros. A veces el esposo debería estar atento a la voz de la esposa también. Dios le habla a través de la esposa. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. El otro tipo de sometimiento. Dice, en el Señor. Hay hijos que tienen papás que no son cristianos y el papá quiere llevarlo por allá a cosas que están en contra de la ley del Señor. Sométase en el Señor. Pero si su papá o su mamá está en contra del Señor, usted tiene que tomar una decisión. Primero tiene que hacerle caso al Señor, si usted es un muchacho que el Señor lo ha llamado y lo ha tocado. Tiene que someterse a su padre, pero en el Señor.
Porque dice que honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Le digo a los hijos jóvenes que están acá, honren a sus padres. Eso trae muchas bendiciones. Ese honrar al Padre tiene que ver con la honra a Dios, porque lamentablemente en este mundo hay muchas personas que no tuvimos buenos padres. Y es fácil honrar a un padre cuando el padre es bueno, un buen padre, de ejemplo, de testimonio, con amor. Es muy difícil honrar a un padre cuando el padre no fue un buen padre. Por eso el Señor hace una promesa sobre este mandamiento, porque Él sabe que en ocasiones es muy difícil honrar a los padres, pero se deben honrar sin importar. Honrar a los padres es un deber cristiano y no hay excepción para eso. Y vosotros padres, también le habla a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Los padres tienen un deber, criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Y hay un tiempo para eso. En la cultura judía, el niño era responsable de sus decisiones a los 12 años. Hasta los 12 años el padre era responsable de las decisiones que tomaba el hijo. Pero a los 12 años ya el hijo era responsable de sus propias decisiones. A los 12 años. Nosotros pensamos, no, es que él está muy pequeño. Pero los padres tienen un tiempo oportuno para hacer eso. No trate usted, si toda la vida no le dio buen ejemplo a su hijo, si hizo las cosas mal delante de su hijo, si no le dio una clara enseñanza de la palabra de Dios, que el hijo a los 14, 15 años le haga caso. No va a pasar. Ahí le toca utilizar mucho las rodillas y pedirle al Señor que le dé sabiduría. Porque si usted no hizo lo que debía hacer en los primeros años de la infancia del niño, ya no espere que le haga caso. Tiene que aplicar mucha sabiduría para eso. Una vez una señora que estaba embarazada, tenía 7 meses de embarazo, le preguntaba a un hombre que sabía mucho sobre crianza de los hijos, le decía, yo quiero que usted me diga desde qué edad debo yo enseñar a mi hijo principios. Y él le dijo, ¿usted cuántos meses de embarazo tiene? Y ella dijo 7. Y él le dijo, usted ya empezó 7 meses tarde. Aún desde el vientre, los niños lo que escuchan en el vientre también está demostrado absolutamente y científicamente. Que los niños lo que escuchan en el vientre les influye. Hay estudios donde a cierto grupo de mujeres embarazadas les ponen una música y esa música la relaja a la mujer, ella se siente tranquila. Cuando los niños nacen, ponen a varios niños, yo lo he visto, los ponen a varios niños en un lugar y ponen esa melodía y los niños que la escucharon en el vientre reaccionan a esa melodía, todos sin excepción. Aún desde el vientre. Entonces es una responsabilidad desde el momento de la concepción de educar a los hijos en el temor del Señor, con la palabra y con el ejemplo. Primeramente lo segundo. Porque a veces lo que usted dice lo que usted hace es tan fuerte que el hijo no puede escuchar lo que usted dice. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. En esa época había siervos y esclavos, pero también a los empleados. Tienen un trabajo, gracias a Dios. Bendigan a su jefe, a la empresa que les dio el trabajo. Amén. Y miren que le están sirviendo es al Señor, no a su jefe. Haga las cosas como para el Señor. Dice ahí, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres,
sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. También le habla a los que son amos o jefes en el Señor. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. También el jefe tiene un deber. Yo una vez estaba hablando, había una persona que compartía mensajes por internet y los mensajes eran interesantes, realmente yo los escuchaba y me parecía que el hombre tenía una palabra del Señor buena. Él tenía una empresa de muebles y yo quería aprender a hacer algo con algo que no sabía hacer de la madera. Entonces, no él, sino otra persona, y no, pues vaya a la empresa, era como un subalterno de él que también era amigo, me dijo, no, vaya a la empresa y hable con tal, y él le explica. Entonces yo estaba hablando con el Señor y pasamos todo el día, él me estaba explicando, entonces por algún momento me salió a decirle, no, pues es que como Javier predica y no sé qué, y me dijo, luego don Javier es cristiano, y empezó a contarme las obras de don Javier. Era un personaje extremadamente terrible con los empleados. Y nunca les dio testimonio, él predicaba hacia afuera. Y nunca les predicó a sus empleados, ni con sus hechos. Era un jefe malo. Entonces hay un deber. Entonces ese sometimiento también tiene que ver de unos con otros en el Señor. Vamos a Mateo 23:11. Vamos a leer un poquito antes. Entonces estamos en el contexto de que estamos en el Imperio Romano acá, que era un imperio, digamos que relativamente no fue tan malo como otros, pero tenía gobernantes malos, terribles. No ha cambiado la cosa. Hay unos peores que otros, sí es cierto, pero los gobernantes buscan su beneficio. Y ya vimos que los hombres quieren gobernar a otros hombres, no era la voluntad de Dios. En el pueblo del Señor no pasó eso. Él les dio rey porque ellos lo pidieron. Él les había dado jueces que juzgaban, pero el rey que vino porque ellos se lo pidieron específicamente. Eso lo encuentra en el libro de Samuel. Hay un momento en que ellos veían que todas las otras naciones tenían reyes, dijeron, nosotros porque no tenemos rey, que pelee nuestras batallas, que vaya a nuestras guerras. Porque el hombre no quiere ser gobernado por Dios. El hombre quiere que lo gobiernen otros hombres o quiere gobernarse él mismo. Entonces Samuel dijo, no, pero es que el Señor los gobierna. Dijo, no importa, él no es un rey. Y Samuel se entristeció mucho y el Señor le dijo, es que no lo rechazaron a usted, me rechazaron a mí, para que yo no gobierne sobre ellos. ¿Quieren un rey? Déles un rey. Pero adviértale lo que va a hacer ese rey. Y ese rey hizo lo que el Señor les dijo. Los cargó de impuestos, utilizó a sus hijos como esclavos. Ni aun Salomón se salva de eso. ¿Usted lee la vida de Salomón? Fue terrible. Fue tan terrible que cuando el hijo de Salomón empezó a gobernar, el pueblo quería saber si él iba a ser igual del tirano al papá. Salomón falló en todo lo que el Señor dijo que un rey no debía fallar. Y ese es un estudio interesante sobre la vida de Salomón. Todo lo que el Señor dijo que los reyes no debían hacer, Salomón lo hizo. Todo. No le faltó nada. Y Salomón le había pedido sabiduría a Dios y Dios se la había dado. Pero Dios nos está dando un testimonio. No es su propósito que haya un gobierno humano. Ni aun los hombres más sabios pueden gobernar bien. Ahora, esto no quiere decir que nos llamamos nosotros a una rebelión y vamos a luchar contra el gobierno. No, Pablo pone la otra pesa al otro lado y dice, no, sométanse a las autoridades. Porque Dios las puso. ¿Por qué las puso? Porque ustedes son malos y toca gobernarlos hacia las malas. Y esos gobernantes Dios los puso ahí. Y oren por ellos para que ustedes vivan tranquilamente. No importa si usted es de derecha y está gobernando uno de izquierda, ore por él. No importa que hay uno de izquierda y usted hay uno de derecha y usted es de izquierda, ore por él. O usted no tiene una afinidad política, ore por él. Usted puede tener una visión política. Como ciudadano debería tenerla, debería ser responsable. Y debería pedirle a Dios mucho discernimiento. Porque si hay gobiernos peores que otros, es indiscutible. Y generalmente los hombres que más prometen son los que más fracasan.
siempre pasa. Entonces no es un llamado a la revolución ni a la sedición, pero en la iglesia no deben funcionar las cosas así. Dios es nuestro rey, Dios es el que gobierna, y hay personas que usted reconoce que tienen autoridad, no porque tengan un título, sino porque la tienen y es evidente. Es ahí. Entonces el Señor sí dice que debe haber algunos mayores en el reino de los cielos, pero la fórmula de Él es contraria a la fórmula de los hombres. Mire cómo Él propone esa autoridad y cómo Él quiere o cómo Él dice que usted puede ser mayor entre sus hermanos. Dice el 23. Vamos a leer todo el 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan pesadas cargas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Estos son hombres que utilizan las cosas de Dios para que los demás los exalten y crean que ellos son grandes, poderosos, fuertes, ungidos, sabios. Y el Señor dice: no hagan así. Lo que ellos les dicen de pronto está bien porque ellos están sentados en la cátedra de Moisés. Están enseñándoles la palabra. Pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Cómo van a hacer ustedes? Dice. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Todos somos hermanos. La iglesia del Señor es un rebaño de ovejas, y los ministros del Señor deben oler a oveja. No es un hato de ganado donde hay un vaquero montado en un caballo arrastrándolos para donde él quiere, pero a veces funciona así. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Si usted no está enseñado directamente por Dios, por más que le hablemos, le digamos y haya maestros muy ungidos, usted no va a llegar al conocimiento de la verdad. El que le tiene que revelar a usted la verdad es el Señor, porque la verdad ni siquiera va a un campo intelectual, la verdad se revela al espíritu del hombre. A través de la manera intelectual usted renueva su pensamiento, puede adquirir buenas costumbres y el cristiano debe cambiar su manera de actuar, eso es cierto. Pero la verdad del Señor solo se la puede revelar el espíritu, y cada uno de nosotros debe tener un maestro que es el Cristo. Eso no es tampoco que entonces, como a mí Cristo me revela las cosas, yo me voy solo porque no necesito a Cristo. Si Cristo realmente es su maestro, usted entiende la necesidad de sus hermanos, porque Cristo no arroja su sabiduría sobre una sola persona. Cristo arroja su sabiduría, su conocimiento sobre un pueblo, y por eso nos necesitamos unos a otros. Porque el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y nosotros tendemos a exaltar a las personas que son más notorias. Y hay personas que sirven mucho en la iglesia y no son exaltadas como deberían. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es el sistema de gobierno del Señor. Usted quiere tener un primer lugar en la congregación, sirva a sus hermanos. Ya. ¿Es todo? Y si usted quiere tener un primer lugar, entonces usted tiene que esforzarse y hacer este curso, y mejor dicho, ir a tantas reuniones y campamentos y todo eso. Eso es bueno. Pero ese no es el método del Señor para los primeros lugares en su pueblo. Para las estructuras de los hombres sí funciona así. Tienen una eminencia la gente que tiene muchos certificados y que hace mucha actividad religiosa. Pero el Señor tiene muy en cuenta a los que sirven. ¿Quiere tener un buen lugar en la congregación? Sirva. Sirva. Y si no sirve, hágase a un lado. Porque a veces hay gente que no sirve y obstaculiza al que está sirviendo. Eso pasa. Porque el que está sirviendo, Dios lo exalta, no se exalta él mismo. Entonces hay personas que les da envidia.
porque es Dios que lo exalta. Entonces, en lugar de hacer la obra de Dios, se oponen a la obra de Dios, que era lo que le pasaba a los fariseos. Le dicen a Jesús: ¿usted con qué autoridad hace esas cosas? Él no tenía un título, él no pertenecía al Sanedrín, no andaba con sus filacterías, sus mantos y sus cosas. Iba a la sinagoga de ellos. Claramente la Escritura dice que la sinagoga era de ellos. No era algo que Dios había mandado a hacer. No era malo, fue algo que surgió en una necesidad cuando el pueblo estaba disperso. Tuvieron que hacer sinagogas para mantener la ley, preservar la comunión y la cultura. Pero eso se les volvió un ídolo. Y ya era tan férrea la disciplina de la sinagoga que echaban a la gente de las sinagogas. Y utilizaron ese poder para amedrentar a las personas y ponerlas en contra del Señor y pedir que lo crucificaran, porque si no los echaban de la sinagoga. Hay un personaje que empezó a actuar así en la iglesia. Quiero que vayamos a 3 de Juan capítulo 1, versículo 9. Juan capítulo 1, versículo 9. Está Juan escribiéndole. 3 de Juan. A un anciano que se llamaba Gallo. Y él le dice a Gallo: yo he escrito a la iglesia. No se sabe cuál iglesia, pero él ha escrito a una iglesia, dice: pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces ya había un personaje acá en esta iglesia que le gustaba tener el primer lugar, y ya le era molesto otras personas que venían a ministrar la iglesia. A él le pareció que él era el que podía decidir quién era el que venía a ministrar y quién no. Y eso actúa en 2 líneas. Una persona se enseñorea de la iglesia porque la iglesia quiere que una persona se enseñoree de ella. Es culpa del que los guía mal y es culpa de los que se dejan guiar mal. Cuando el pueblo le pide rey al Señor, ese rey va a actuar mal, pero la culpa era del pueblo que había pedido rey. Y ya lo que hacía este personaje: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Veas de dónde viene esa doctrina ya de expulsar gente de la iglesia? Hay claramente en la Escritura momentos en que la gente que está a cargo debe ejercer disciplina, porque eso es claro en la Escritura, pero esa disciplina que se ejerce para cosas muy graves. No es porque usted no vino a una reunión ahora no puede hacer tal cosa. No, eso es manipulación. La disciplina es para cosas muy graves porque, claro, no se pueden permitir cosas muy graves y debe haber un cuerpo de personas maduras que cuando está ocurriendo a alguien, una persona está actuando mal, deben frenarlo y decirle: hermano, usted está orando mal. Eso es escritural. Pero no es para cosas... Quieren utilizar ese poder para controlar, para manipular y para decir qué usted debe hacer, qué debe pensar, qué debe decir. Y eso era lo que le pasaba a este señor Diótrefes. Entonces el Señor quiere señorearse en nosotros, ser el Señor de su iglesia. Y quiere que los ministros del Señor le entreguen el señorío al Señor, porque muchos de los ministros del Señor se han enseñoreado a la iglesia del Señor. Y cree que ellos son no los pastores que guían y sirven a la iglesia, sino los vaqueros que arrean al ganado. Eso es muy factible que se dé en cualquier grupo. Yo lo he visto muchas veces. La iglesia luchó contra muchos enemigos. Luchó contra las falsas doctrinas, luchó contra los falsos hermanos y luchó contra esto. Pero de esto se habla poco, porque muchos ministros no quieren hablarlo porque ellos mismos están siendo parte de esto. Y es necesario hablarlo. Dios quiere ser el Señor de nosotros, de su iglesia. Estamos puestos acá para compartirle la palabra del Señor, para que el Señor se enseñoree de sus vidas. Y lo que yo digo, usted no debe recibirlo y decir amén, usted debe juzgarlo.
La palabra dice que los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Aquí nadie se para y es infalible, no puede ser. Usted tiene que tener autoridad parte del Señor para juzgar a través de la Escritura. No se trata de que juzgue al hombre y todo el tiempo esté molestando al hombre, no. Pero usted debe tener autoridad, porque en cualquier momento yo me puedo equivocar o la persona que se para acá se puede equivocar y dice algo que no es del Señor. Y si es algo que es de buena voluntad, usted lo puede corregir con amor, decirle, hermano, yo esto, o tal vez a usted le parece que no sé si, hermano, esto que usted dijo no me parece. Y está bien. La iglesia debe juzgar los mensajes también y la iglesia debe ser pastor de sus pastores. Porque todos nos sometemos unos a otros y acá no puede haber nadie que señoree salvo el Señor. Ese es el sistema de gobierno del Señor, ese es el pueblo del Señor. No es una pirámide, es un cubo, donde no hay uno más alto que otro ni uno más ancho que otro. Salvo en lo físico, ¿no? Pero en lo espiritual no. Y si usted quiere ser mayor y quiere tener un lugar en la iglesia, sirva. Sirva a sus hermanos. Esa es la fórmula que da el Señor. Quiero terminar con una parte en Apocalipsis 2:6. Esto ya lo he tocado, pero me parece importante para concluir el mensaje. Apocalipsis 2. Vamos a tomar 2 versículos, que es el 6 y el 15. El Señor le está hablando a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2, versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Él venía exhortando a esta iglesia de Éfeso por una cantidad de cosas que hacía que a él no le agradaban. Pero hay algo que a él sí le agrada a esta iglesia. Dice, usted aborrece las obras de los nicolaitas. La palabra nicolaita viene del griego que se deriva de 2 raíces. Una es nikao, que es subyugar, y la otra es laos, que es pueblo. Las obras de los nicolaitas son las obras de aquellos que quieren subyugar al pueblo. Y esas obras Dios las aborrece. Dios las aborrece. Y Él vio muy bueno que esta iglesia aborreciera eso. No iban a permitir que nadie tomara control del pueblo. Y luego le habla a la iglesia de Pérgamo en el 15. Ella ya no la aborrecía. Ya no aborrecía esas obras, y esas obras escalaron. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya en esta iglesia no eran unas obras, ya era una doctrina. Hay un consejo que el Señor dio y que ha sido muy menospreciado por la iglesia cuando dice, no llaméis a nadie padre. Y en la iglesia todo el mundo escuchamos decir los padres de la iglesia. Y si usted analiza la doctrina de los padres de la iglesia, muchos de esos llamados padres de la iglesia empezaron a meter estas doctrinas. Muchos de ellos ya empezaron a meter y a revolver el cristianismo con la cultura griega y con la filosofía griega. Muchos de esos padres de la iglesia empezaron a meter la levadura. Y son reconocidos y exaltados porque sí dijeron muchas cosas buenas del Señor. Una teología profunda y bonita. Pero no llame padre a nadie, porque uno solo es su padre. El subyugar a laicos no es una cosa que el Señor vea con agrado. Y toda doctrina o obra que se enfoque a eso es algo que al Señor le desagrada. Nos sometemos unos a otros y reconocemos en la congregación a aquellos que sirven y que Dios les ha dado dones. Claro que sí. Y que ojalá surgieran en cada uno de nosotros. Pero el Señor quiere ser Señor de nuestras vidas y Señor de su iglesia. Amén. Amén.